tema 2, que es la anarquía social. Y tenemos ahí el título que dice las élites versus las comunidades populares. Recordemos que lo dividimos por razones técnicas en dos bloques: la anarquía política y la anarquía social. En este caso es la lucha de los pueblos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Bueno, analizar la situación que enfrentaban los pueblos originarios, los plebeyos urbanos, los campesinos, ladinos y mestizos durante el periodo de 1821 al 49, después de la separación de España. No es que esto termine en el 49, sino que es donde prácticamente se expresa la confrontación social, ¿verdad? El segundo objetivo es identificar cuáles fueron los factores políticos que detonaron, fueron el factor detonante de los rebeliones y motines, porque tienen forma de rebeliones, de confrontaciones abiertamente armadas, y a su vez motines, los llamados motines urbanos, en Alteva, La Puebla, en Rivas, Masaya, Monimbó, Guillén, Diriega, las comunidades que habían antes. Solo quedó Monimbó ahí y quedó sin tierra, fíjense bien ese detalle, solo con los cementerios. Y el tercero, conocer el orden que fueron surgiendo estos movimientos, que aquí los dividimos en dos etapas. Aquí no se planteó una proclamación de independencia por el bienestar de los campesinos, que era la población indígena que estaba en el campo explotada. No se planteó eso. ¿Por qué? Porque las contradicciones que habían generado aquí en estos países de la región centroamericana eran tan profundas, en donde prevalecía el egoísmo, la ambición, a costa de lo que fuese. O sea, no hacían falta los teóricos del libre mercado ni el capitalismo, simplemente aquí se está viviendo ya como se vivía en Europa. Se trasladó aquí también la práctica del capitalismo del salvaje, del sálvese quien pueda, y donde lógicamente los más poderosos, los más ricos, los que cuentan con el respaldo de las potencias son los que logran dominar. Ahí empieza la historia famosa de que Nicaragua llegó a la independencia y resulta que Nicaragua tenía y tuvo un largo tiempo una guerra intestina donde estaba Granada y León. Ahí instalado un poder en León y otro poder en Granada, que no reconocían un poder único, enfrentados permanentemente. El comandante Daniel Ortega, en su discurso el 15 de septiembre de 2021. Gran fecha, gran patria, grandes patrias, todo en grande, siempre con humildad, pero también reconociendo que en nosotros está esa llama sagrada, ese fuego sagrado que nos permite responder con valentía y que no deja ni que se tiña sangre de hermanos. Nuestro glorioso pendón bicolor, porque aquí vive hermosa la paz, ni que vengan de otras tierras a decirnos lo que tenemos que hacer, ni que nos digan de otras tierras lo que tenemos que hacer, ni que se nos dicten de otras tierras cómo avanzar en nuestro destino de pueblo glorioso que merece seguridad, trabajo, prosperidad. Compañera Rosario Murillo, 24 de septiembre de 2022. Como abordamos el tema de anterior, la separación de España de 1821 a 1822, de 1822, 21 al 23, ¿verdad? Decíamos que existía una especie de destape de las contradicciones localistas. Es decir, sin embargo, a su vez emergieron casi paralelos las contradicciones sociales que tuvieron sus peculiaridades en cada una de las parcelas de Nicaragua. En Nicaragua, aunque estaban los antecedentes de 1800 y 1812, el movimiento republicano de 1823, ¿verdad? Creado por Cleto Ordóñez, estas confrontaciones de carácter social adquirieron forma como tal hacia mediados de la década de 1840.
sus principales protagonistas fueron las comunidades indígenas sobrevivientes, los ladinos o mestizos pobres, quienes en medio de estas circunstancias marcadas por las contradicciones políticas, emergieron con sus propias reivindicaciones, desafiando a los terratenientes y al Estado oligárquico. En este caso, para hacer esta exposición vamos a partir de las siguientes interrogantes. ¿Cuál era la situación de los indígenas sobrevivientes, los mestizos y ladinos pobres después de la independencia? ¿Qué elementos agravantes trajo el mundo republicano para las comunidades populares? ¿Cuáles fueron los factores políticos detonantes que causaron el surgimiento de las rebeliones entre 1845 y 1846? ¿En qué orden se dieron estos movimientos? Y sobre todas las cosas, ¿cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los móviles? ¿Cuáles fueron las causas de estas rebeliones? Las rebeliones que siguieron de 1848 y 1849. Y bueno, por supuesto, ¿cuáles fueron los resultados finales de estos movimientos? Los indígenas sobrevivientes, según estudios de especialistas, era el componente más numeroso en el área del Pacífico, donde se concentraba el 75% de la población total. Por las condiciones que hemos hablado anteriormente, era donde climática, ambientalmente, había más posibilidades. Y también aquí se incluye el centro norte y otros lugares como la depresión del lago. Casi todas las ciudades del Pacífico, cuando hablamos de las poblaciones, ¿verdad?, contaban con 1, 2 y hasta 4 barrios indígenas, como el caso de Masaya, en donde 9 de cada 10 habitantes eran indígenas, en el caso de Masaya, y lo que hoy llamamos contradictoriamente pueblos blancos, que de blancos pues no tienen nada, orgullosamente son amerindios, ¿verdad? El segmento poblacional que le seguía importancia era el mestizo proveniente de la mezcla entre españoles e indígenas. A esto se agregaba el mulato, el sambo y las entremezclas, que configuraban el mundo colonial como producto del pringue africano. A esto a nivel mesoamericano se le llama castas, que es la entremezcla. Los funcionarios españoles emplearon esos términos para definir esas entremezclas, porque eran muchas y se siguen manifestando. Cuando montamos en bus que nos encontramos, cuando vemos al vecino del barrio que nos encontramos, vemos ese rostro orgullosamente mestizo. Pues bien, poco había cambiado la población de los pueblos originarios tras la independencia, aglutinados en las comunidades que le llamaban despectivamente los criollos ricos y las autoridades españolas los pueblos de indios, ¿verdad? Cerca de las principales ciudades habían, como decíamos, los barrios, pueblos de indios. El caso de lo más conocido es el que todavía sigue actualmente es León y Sutiaba. Sutiaba fue independiente hasta con su propia alcaldía, a manera de referencia, hasta 1908. Ahí conservaban ellos sus propias tradiciones económicas, religiosas y socioculturales. Tenían 3 fuentes de ingresos: la renta de parte de su tierra, la venta de los excedentes de sus cosechas depositados en la llamada caja de comunidad, y el ganado de las cofradías. Recordemos que las cofradías estaban dedicadas a los santos, y a la vez ahí dentro de esa comunidad conservaban su secretismo religioso, al santo patrono, o para proyectos de la misma comunidad, beneficio, este dinero en beneficio de ellos, o para proyectos sociales de la comunidad. Las viviendas, el techo de paja, piso de suelo, teniendo en su interior pucheros, instrumentos de barro cocido, metates de piedra volcánica, cocinas también de barro, huacales y jícaras colgadas del techo interior, ¿verdad? Todavía en los 60, en los 70 mirábamos eso. Muebles de madera, además de sus calzados y vestimentas sencillas, hombres de sombreros de palma, con cotona y pantalones brincacharcos, como decimos, realizando sus labores. Mujeres artesanas, aguadoras, lavanderas, tiangueras, a veces con sus ligeros huipiles hasta sus pechos descubiertos, caminando a la orilla de los arroyos o por las veredas y las plazas. Los viajeros
extranjeros pegaban, como que dice el brinco para atrás, donde miraban a las indistas, como le decían ellos, vendiendo sus productos en las plazas, en los tianguis, con sus pechos descubiertos, sin ninguna malicia. Ahí en los arroyos, en veredas, enfrascados en sus sencillas actividades, la cotidianidad prehispánica se negaba a aceptar el presente, se negaba a desaparecer. Es la tradición. Esto contrastaba con las condiciones de vida que tenían los criollos ricos, quienes vivían en los centros de las poblaciones, enormes casas de adobe y de caña, siguiendo el modelo colonial europeo, con puertas de madera, verjas de hierro, que no solamente estas verjas estaban en las puertas, sino curvadas en las ventanas, barrigonas, como le decían, ¿verdad? Grandes salones donde hacían sus tertulias, donde hombres y mujeres exhibían vestimentas lujosas que imitaban a los europeos, patios con caballerizas, sus establos, calesas, que eran los carruajes, ¿verdad?, listos para salir en cualquier dirección por las calles empedradas de los centros, que contrastaban totalmente con los caminos de los llamados pueblos de indios, lodosos en invierno o en la estación lluviosa y polvosos en verano. Vamos a la tenencia de la tierra. Los pueblos originarios, como se llamó anteriormente, tenían una propiedad comunitaria, no podían ni venderse ni enajenarse. Todavía en algunas comunidades se compra el derecho de posesión, no hay una escritura individual. Cada comunitario tenía derecho a la parcela, sobre todo cuando contraía matrimonio en su parcela, pero no era dueño del producto, no era dueño de la tierra, pero sí de su labor, ¿verdad? Las tierras comunales eran dispuestas para hortalizas, granos, musáceas. Cuando decimos musáceas, acordémonos del banano, ¿verdad? No es ese que no se nos sube, sino también del plátano, el guineo cuadrado, tierno, qué rico cuando lo comemos con tortilla y los que lo están degustando con lechario, el gallo pinto. Crianza de aves de corral, de ganado menor. Cuando decimos ganado menor, nos referimos a los cerdos principalmente. Habían sus cabritas, pero muy poco. Y bueno, y sus cabros también, que como dice la canción, berrean de día y no le digo lo demás, ¿verdad? Entonces, es decir, eran productos de autoconsumo, a diferencia de la gran propiedad agraria que era dispuesta para productos de agroexportación. Es decir, los cercos eran de piñuelas que separaban las casas. Estaban llenos también de arbustos, plantas ornamentales, permanentes y algunas frutales. Esto todavía se observa en lo que llamamos erróneamente pueblo blanco, ¿verdad? De Iriomo, Catarina, Inquinomo, etc. Todos los pueblos tenían otro tipo de propiedad llamada ejidal, destinada para hacer uso de la madera con distintos destinos, para el mueble y también para la construcción y productos, árboles pues leñosos, pues. La comunidad también era un espacio donde se mantenían sus tradiciones populares, las danzas, los teatros folclóricos. Ahí es donde decíamos que tenía lugar el sincretismo religioso, que todavía, como lo demostramos en un documental, existe todavía. Está el baile de los chinegros y tal. Imaginemos que en aquel tiempo era mucho más puro, ¿verdad? Como se conoce y está claro, tanto las danzas, el teatro, son formas disimuladas de manifestar su rechazo a la dominación, desde la misma colonización española y en el periodo republicano también. Es conocido el huehuense, pero además del huehuense había cantidad de obras teatrales. Gente que no había participado en ninguna escuela no nos imaginemos una escuela de teatro, era algo puro y popular. En todas de las casas de los pueblos o en los esteos que había a lo largo de los caminos se daba la narrativa popular, es decir, que le hacían al cuento. No solo al chisme, ¿verdad?, que todavía le hacemos, ¿verdad?, sino que en esos descansos, los chiles en los que según los observaban los viajeros, el indígena era el protagonista, y el otro era el cura o era el criollo, y el indígena siempre terminaba burlándose del cura, burlándose del criollo, ¿verdad? Era una forma de rebeldía. En caso del sincretismo religioso es harto conocido el hecho que los santos patronos eran una representación de los dioses. La danza que se le dedicaba a las plantas, la siembra de plantas vivas, que todavía se observa en la mayoría de las fiestas patronales. Ahí vemos el poco de tallos de chagüite, sembrados, ¿verdad? Eso era un homenaje a la naturaleza, a las plantas, que eran consideradas puestas por los dioses, deidades. Y entonces
Ahí anteriormente incluso le ponían animales silvestres, pues garrobos, conejos, etcétera. Eso era parte del pasado prehispánico. Maíz, frijoles, cacao, todo esto se ponía. Si nosotros vamos, bueno, vayamos ahorita a la fiesta en Andasmo, creo que está ¿cuál es el de la Buena Muerte? Santa Cabeza. Si vamos a observar donde se pone, está lleno de frutas, qué bonito, pues. El entejado, coco, cocote, todo poco de producto. De paso, pues se venden, ¿verdad? A mí me ha tocado en algunos momentos participar por ahí. Eso es parte del pasado prehispánico que todavía se niega a desaparecer. Dedicado a un santo, que antes se lo hacían a sus dioses, ahora es a Santa Cabeza, que ahora es al Jesús de la Buena Muerte, ¿verdad? Entonces, al interior de los testimonios de las autoridades y viajeros quedó en evidencia, esto sí que es muy importante, ¿verdad? Porque en lo personal, cuando me tocó trabajar en el siglo XIX, yo fui uno de los sorprendidos, pues, a leer con detenimiento. Aún en comunidades indígenas como Sutiaba, las comunidades indígenas de Ometepe, comunidades de la costa del lago de Granada o en los alrededores, las isletas, todavía se adoraban en secreto a ídolos ancestrales. A un cura se le ocurrió, por ejemplo, en Granada, poner en la iglesia de Jalteba uno de estos ídolos. Un cura seguro oculto, lo más debe haber sido español, ¿verdad? Y al día siguiente amaneció lleno de flores y de frutas. Entonces dicen que el otro de los curas empezó a martillarlo y de ahí que quedó entre los agujeros se pasaba un silbido y le encajaron el chiflador, ¿verdad? Pero sucedió que en los años subsiguientes, cada vez que los indígenas se enojaban por algo, volvían a ponerle flores, volvían a ponerle fruta. Esta era una forma de rebeldía popular apegada a sus elementos ancestrales. Los indígenas estaban de esta manera recluidos en sus comunidades, totalmente ajenos y desinteresados en el proyecto de las élites, proyecto de la nación-estado. Ellos estaban apegados a sus valores tradicionales, transmitidos en dos direcciones. Primero, la transmisión oral, que iba de abuelo a hijo, de hijo a nieto. Y segundo, que era eminentemente la práctica educativa. Los padres enseñaban a sus hijos su oficio. Eran educados en fortalecer la identidad entre los comunitarios, ansajar sus diferencias o arreglar sus diferencias con las autoridades de la misma comunidad, el respeto a los mayores, el respeto a la familia. Había una forma igualitaria de distribución de los recursos, de mutua ayuda en caso de necesidades, lo que fortalecía esa armonía social, donde el valor de la solidaridad en contraste con el individualismo que vivían los criollos era el que prevalecía en este mundo comunitario. Las enfermedades o situaciones como los partos, atendidas por los hombres o mujeres conocedoras de la medicina, pues. Había muchas prácticas, las curanderas, curanderos, los sobadores, las sobadoras, las parteras, y continuaron. Todo esto siguió después de la independencia. Eso es lo que les quiero decir, después de la independencia se era del mundo. En el caso de los mestizos y ladinos, o ladinos, así como lo explicamos, había diferencia en tanto había un pequeño grupo de mestizos acomodados, dueños de medianas propiedades rurales o dueños, patrones de talleres que lograron crecer, ¿verdad? En las ciudades, y otros negocios que se identificaban con el modo de vida y el discurso, por supuesto, de los criollos ricos. Algunos de ellos se creían blancos, se creían españoles. Como me dice jocosamente un amigo afrodescendiente, dice, no, si aquí tenemos negros que se creen ingleses. Pues en aquel tiempo había indígenas mestizos que se creían españoles, ¿verdad? Es decir, renegaban del lado oscuro de sus abuelos, de sus ancestros, ¿verdad? Mientras que la masa de mestizos pobres, por lo regular, generalmente, cercanos a las comunidades y eran víctimas de la misma discriminación, se identificaban generalmente con los indígenas. Y estos ejercían distintos oficios y ocupaciones, tanto en las ciudades como en el mundo rural. En las ciudades, carpinteros, talabarteros, zapateros, tarazaneros. Esa era la fábrica del mecate, ¿verdad? Ya no se ve el tarazán en las distintas ciudades. Y había ocupaciones como barberos, carniceros, cocheros, zacateros, carreteros, buhoneros, etcétera. En el rural, lecheros,
peones, campistas, etcétera. Aunque la sociedad, hay que decir algo que no se nos puede ir, porque por ahí puede estar la compañera ahí cambiando, y las mujeres van a preguntar, bueno, ¿qué pasaba en ese tiempo, verdad? Aunque la sociedad estaba insertada en los cánones del machismo, en donde el mismo poder de las señoras criollas, o sea, las señoras ricas, estaba limitado, no tenían participación política, participación social. No se puede obviar el hecho que algunas de estas señoras también eran dueñas, asumían ahí, de hecho, por encima de todo, la administración de sus negocios y a veces hasta de sus haciendas. Hay un dicho que dice ahí, pero hasta lo hacen canción, pero le canta la gallina, ¿verdad? Entonces, en algunos casos ellas asumían, de hecho, la dirección de algunos negocios, aunque no les estuviera vedada la participación política. Pero en el caso de las mujeres indígenas y mestizas, también eran parte activa dentro de las comunidades populares, además del cuidado de los niños, eran ellas, ¿verdad? Pero las indígenas ejercían distintos oficios, eran artesanas en productos de barro y cestería, recordemos, bueno, los petates, las ollas, los platos, por ahí un pueblo que se llama San Juan de los Platos, que es San Juan de Oriente, especializado en hacer platos, no sé si será por eso que me corrían ellos, ¿verdad? Pero además había curanderas, parteras, sobadoras, tiangueras o placeras. Eso de placera, ¿verdad?, que muchos lo usamos a veces, era porque los tiangues quedaban en las plazas, los mercados, pues. Y entonces las mujeres eran las que iban a vender. No se concebía, hombre. Ahí ya posteriormente, ya caminando el siglo, vinieron los carniceros, que ya era un oficio pues de varones, ¿verdad? Pero también en las mestizas habían diversas ocupaciones, como cocineras, sirvientas, dulceras, lavanderas, panaderas, vendedoras, chichiguas, ¿verdad? Recordemos, la chichigua es la nodriza, que dice en español, ¿verdad? La que le daba leche al niño tierno, ¿verdad? Las plañideras, que es un oficio desaparecido, pero era que las mujeres que lloraban les pagaban por llorar en las velas, ¿verdad? En el caso de las mestizas, al ser en su mayoría cabezas de familia, porque tenían hijos de diferentes padres, ¿verdad? La moral pública, qué sé yo, no condenaba a los señores que se hacían de mujeres indígenas y de mujeres mestizas, pero las mujeres cargaban con el estigma, hasta 8 o 10 hijos de distintos padres, ¿verdad? Hay ocupaciones como el de la cantina, ¿verdad? La fabricación de licor clandestino, que como veremos también, eso las hizo jugar un papel muy importante en las rebeliones cuando se impuso el estanco del aguardiente. Es decir, estas mujeres creaban mecanismos para evadir el sistema, y insertarse también políticamente. Los movimientos sociales populares tuvieron participación. Tras la separación de España hubo espacios que aprovecharon las comunidades. En este caso ya no estaba la obligación del trabajo forzoso. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué les recuerda a ustedes? ¿Qué obligación tenían los indígenas? Cuidado, les voy a hacer un examen y los aplazo. Recordemos que a los indígenas se les obligaba a pagar tributo. Se ve España, desaparece el tributo. Entonces hay ciertos espacios dentro de la anarquía que ellos aprovecharon prácticamente para crecer. Suspensión temporal de los monopolios del aguardiente y el tabaco, y gente que se lanzó prácticamente a sembrar tabaco y venderlo, a expenderlo, a procesar aguardiente y expenderlo, ¿verdad? Fueron ingresos. En esto participaron tanto comunitarios como también participaron mestizos y ladinos, ¿verdad? Pero bien, hay otro elemento que es muy importante. Vinieron las nuevas amenazas o otros elementos agravantes en el mundo republicano. No todo fue feliz. Fue con el surgimiento de este sistema en que emergieron, ya diríamos, las nuevas amenazas para las comunidades como para los mestizos. ¿Por qué? Porque los criollos terratenientes, en la medida que se vinieron consolidando en el poder, comenzaron a diseñar un proyecto de nación que respondía, entre otras cosas, a la necesidad pues, de ejercer el control social, pero pasada por extender los latifundios para disponerlos hacia el cultivo de exportación. Eran productos que tenían demanda en el mercado internacional. Hay productos que durante el periodo colonial, como el añil y el cacao y el ganado de sus derivados,
tenían demanda, eran la demanda principal, el palo de Brasil, que eran para colorear las telas, era un palo colorante, el añil también, que era un colorante, pero apareció el café, donde algunos estados centroamericanos empezaron a incursionar desde la década del 20. Entonces, estos productos que mencionamos, como el café, requerían de mano de obra libre para que elaborara en sus fondos agrícolas. ¿Qué significa esto? El peonaje extenderlo, el jornal extenderlo. El éxito que tuvo en países como Guatemala y Costa Rica los estimuló. Se dice que se comenzó a experimentar en Carazo, en lo que es el departamento de Carazo, no era Carazo, sino que era parte de Granada, en la década del 20, pero cuando se pensó a cultivar fue con el que mencionamos, con José León Sandoval, a mediados de la década del 40, pero recordemos que eso pasaba tiempo para que el arbusto se desarrollara. Esto era prácticamente sumado a esa idea que veremos más, la idea del canal que mencionamos anteriormente, era la panacea para lograr el progreso y la civilización. Pero bien, había abundancia de tierras, pero estaba el problema, ¿cuál es? De la mano de obra laborante. Dado de que los comunitarios y mestizos, sobre todo los primeros, disponían de recursos propios para sobrevivir en sus comunidades y no necesitaban vender su mano de obra, no necesitaban vender su fuerza de trabajo en las haciendas de los criollos. De ahí que se planteó por parte del Estado la necesidad primero de ir restringiendo la propiedad comunal, es decir, reducirla hasta hacerla desaparecer. A esto le llamaban comunismo de propiedad. Entonces los criollos insistían, aparece en los documentos oficiales, hay que eliminar el comunismo de propiedad, pero no es el comunismo que nos imaginamos, ¿verdad? Sino la propiedad comunal y ejidal para que esa gente quedara dispuesta para el mercado y vendiera su fuerza de trabajo. La oligarquía terrateniente del poder, en momento en que no había cohesión política entre sus fracciones, fue muy cautelosa, sin embargo. No podía tomar medidas de raplán, como se dice. Y desde la Constitución Política en 1826 y el 38, para resumir, se garantizó la propiedad colectiva. Incluso un decreto de 1832 prácticamente garantizaba esto. Pero ya más adelante, en la propuesta constitucional de 1848, en el capítulo 3, se omitió de forma total el derecho de las comunidades a tener tierra, dejando en indefensión legal a las comunidades. De ahí de ser revueltas que hubo, que participó la población. Por eso es que hablamos de que esos dirigentes dirigieron también movimientos agrarios, no solamente antiestatales, no solamente antifiscales. Bueno, más adelante, en 1853, se dio un decreto para distribución de tierras mediante la venta de baldía y el ajuste de tierras comunales. Todo esto se dio en medio de la apropiación directa de las rentas en las tierras rentadas en la colonia por parte de los terratenientes y el estímulo para que se diera la ocupación de las tierras comunales. Cuando me tocó ver el título de tierras de Managua, Managua estaba llena de comunidades indígenas, casi todas le pusieron nombres de santos, ¿verdad? Calpancinta, Telpaneca, poco de barrios indígenas. Y se quejaban mucho los comunitarios en esos años, en la década del 40 y los conflictos de la invasión de tierras por ladinos. Y eran ladinos pobres que los terratenientes estimulaban para que se tomaran la tierra. Por supuesto que el ladino lo que agarrara era un pedacito y el terrateniente grande. Pero cuando nos referimos a la renta, hay que estar claro que desde tiempos de la colonia, los indígenas, para decir algo, le alquilaban la tierra al terrateniente porque te disponían de suficiente. ¿Qué pasó después de la independencia? Los terratenientes se apropiaron de esa tierra y ahí estaba el conflicto, pues. A su vez se implementó leyes de agricultura o también las llamadas leyes contra la vagancia. Es decir, estaban las leyes de 1832, las de 1843, 1847, en esta etapa, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretendía? Bueno, el que no estaba en una lista de agricultura lo llevaban a trabajar por la fuerza, ¿verdad? Es decir, todo natural del Estado tenía que estar inscrito en una ocupación. De lo contrario, si el indígena no tenía por qué estar inscrito en esta agricultura, tenía su tierra, tenía sus propios recursos para sobrevivir.
cultivar su musacia, cultivar sus frijoles, su arroz, sus productos. Ahí, digamos, sus ayotes, sus verduras, no tenía necesidad, pues, estaba loco si que iba a trabajar, pero con la ley de agricultura lo obligaban. Esta leyes tuvieron algunas dificultades de implementarse en el periodo del enfrentamiento intraélite, ¿verdad? Y las guerras civiles. Fueron difíciles de implementar. Pero hablemos de otro flagelo. Estaba el reclutamiento forzoso. Como vimos en la anterior exposición, bueno, se dieron bastante, lo que se dice fue un poco de guerra civil o distintas formas de confrontamiento. Los comunitarios, los campesinos, eran el recurso que tenían para colocar la leva y los plebeyos urbanos también, que eran llevados por la fuerza a cualquiera de los dos bandos. Bien podía ser el de los fiebres, de los serviles, podía ser el de los de León o los de Granada, cualquier bando, los llevaban por la fuerza. Por eso es que abundaban las deserciones. Pero además de eso, aquí hay que decir que sufrían tanto los de un bando como el otro. El criollo rico que llegaba y de casualidad los del otro bando lo despojaban pues de sus caballos, se le comían pues digamos, destazaban las reses y todo eso. Pero recordemos que el criollo rico tenía posibilidades de reponerse pasada de la guerra. El comunitario ladino que le quitaban el mestizo que le quitaban su yegua, sus caballos, ¿cómo hacía para reponerlo? Quedaba sumido pues en la pobreza, ¿verdad? A la sombra, recordemos, miren lo siguiente, esto continúa hasta tiempos muy recientes. A la sombra de las guerras civiles surgían las famosas pandillas independientes. Eso, surgían los bandiditos. Río Revuelto, ese ganancia pescadora. Estas pandillas que actuaban por su cuenta también hacían de la suya. Y violaban a las mujeres mestizas, le quitaban los productos, etcétera, y era para realizarlo. Entonces, esos no tenían bando, pues. O a veces se colocaban formalmente en un bando y abusaban, pues. No más había la noticia, según relatan los viajeros, de que había un piquete del gobierno o una pandilla que andaba haciendo de la suya y se producía la estampida de la huida a los bosques, a los campos más cercanos. Yo recuerdo, pues, ya para tiempos más recientes, la guerra de liberales y conservadores. Contaban los abuelos que era un tambor el que anunciaba, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa. Ahí viene la recluta, era carrera la que pegaban para los interiores de los campos, de los bosques, los hombres, porque eran reclutados por la fuerza. Ahora imaginémonos eso en el siglo XIX. Por eso es que había muchas deserciones, ¿verdad? Toda la literatura de los patriarcas criollos y declaraciones de funcionarios oficiales tenía un común denominador negativo. Fíjense este detalle, ¿ven? Esta parte, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tenían ellos de los indígenas y mestizos? Son haraganes, son holgazanes, bárbaros, imprudentes, incivilizados, irrespetuosos, atrasados, inmorales. Ellos depositaban pues toda la culpa del atraso económico que tenía el Estado en la anarquía en la población, en los sectores populares. Por el contrario, basta observar los escritos de don Fruto Chamorro y Pedro Francisco de la Rocha, que eran escritores, funcionarios, llamémosles intelectuales de la oligarquía, en donde ellos se atribuían ser la parte civilizada, la parte moral de la sociedad, la parte productora, y por tanto los encargados de dirigir la sociedad. Pero los altos jerarcas de la iglesia no se quedaban atrás, ¿verdad? Por ejemplo, Jorge Ungo de Vitieri, el obispo de la diócesis que abarcaba Cartago y abarcaba Costa Rica y Nicaragua, expresaba que su rebaño, es decir, el pueblo, bien lo que decía el obispo, un hombre supuestamente civilizado, cristiano, piadoso. Él decía, el rebaño era inmoral e indolente y que solo era posible, textualmente lo estoy citando, el temor a Dios y a las balas. Es decir, estaba de acuerdo con el sometimiento a la fuerza de la población, de los sectores populares. Pero habían opiniones totalmente contrarias a esto y de observadores imparciales como los viajeros. Es decir, Julius Froebel, un viajero alemán, coincide con el francés Lévy y con Squire cuando asegura que la única parte productiva de la sociedad eran los indígenas, laboriosos por naturaleza,
eficientes y constantes en su trabajo, siempre que no los presionaran. En este caso, prácticamente es una visión distinta, y por el contrario dicen que los quienes provocaban la violencia colectiva eran los criollos ricos, eran los señores, dicen, con sus broncas políticas. Sí, las comunidades estaban en paz, y quienes llevaban la guerra y las confrontaciones por sus diferencias políticas eran los grandes señores. Eso es lo que opinan los viajeros. Bien, hay un aspecto detonante, ¿verdad? Detonante, que fue las medidas, cuando hablamos de qué provocó estas rebeliones. Hablamos en lo anterior de que don José León Sandoval, en la condición de que prácticamente, de que se establece ya en el poder, después de la guerra de Malespín, hay que hacer reformas para modernizar el Estado. Entonces, estas reformas nosotros le llamamos protoestatales. ¿Por qué razón? Porque es el intento de establecer el control del Estado en el territorio, y esto requería de recursos. ¿Y cuál era una de estas medidas? Bueno, recordemos que se chupa en verano y se chupa en invierno. Se fuma en verano y se fuma en invierno. Por eso es que un Estado, prácticamente, hasta los tiempos actuales, es uno de los ingresos mayores. Y entonces, él impone el monopolio del aguardiente y el tabaco. Esto prácticamente es lo que condiciona en los estallidos sociales. ¿Por qué? Porque la población mestiza y la población indígena, en gran parte, no es que vivía solo esto, pero aprovechaba estos espacios que quedaron después de España para sobrevivir. Ahí había desde los fabricantes y los expendedores. Claro, por supuesto que había algunos empresarios medianos también que se dedicaban a este producto. Entonces, esto prácticamente provocó descontento. Pero el Estado, al establecer el monopolio, ¿a quién favorece? A un propietario, ¿verdad?, muy grande, que tenía recursos, era del viejo Chinandega, era uno de los grandes terratenientes, ¿verdad?, don Bernardo Venerio, que además traía máquinas modernas. Los otros favorecidos son Glenton y Magni, ¿verdad? Como la colega Marcelina creo que es Venerio, pero dice, Venerio pobre, dice. Recordemos que estos eran con las mestizas, las indígenas, por ahí multiplicaban el apellido. Entonces, esto favorecía prácticamente al Estado, con su ingreso, a los extranjeros, Magni y Glenton, y a don Bernardo Venerio principalmente, ¿verdad? Y lanza la pobreza a la población. Esto provocó descontento, que ya de hecho existía un fuerte descontento por la siguiente razón. Desde el periodo de la posguerra de Malespín, los gobiernos provisorios antes de Sandoval impusieron los empréstitos. ¿Qué cosa es el empréstito? Es un impuesto forzoso que se distribuye en la población, pero lo imponían sobre el bando vencido, es decir, como se dice una palabra, como dice la ley de Jonás. ¿Cómo se dice? Son bandidos ustedes, ¿verdad? Al jodido joderlo más. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación crea bastante descontento, además de que algunos fueron perseguidos políticos. E incluso los familiares, por ahí en otro trabajo más amplio que hicimos sobre esto, por ejemplo, uno de los rebeldes era la familia Valle, la familia El Chelón Valle, y le quitaron la propiedad a la familia, y entonces estaban las gestiones para que le devolvieran la propiedad a la mamá de ellos. Es decir, que abarcaba también a los familiares, además de que están presos ellos. Entonces, esto provocó prácticamente un profundo descontento. Bueno, estos levantamientos armados, que los dividimos en dos etapas. La primera etapa es de las insurrecciones y rebeliones populares de 1845 y que se extienden hasta fines del 46. Nosotros tuvimos 47. Los levantamientos populares tuvieron distintas características: alzamientos e insurrecciones locales, y la conformación de agrupaciones
convencionales, es decir, ejércitos regulares, que enfrentaron de forma directa a las fuerzas gubernamentales y hasta partidas o gavillas de menor tamaño que desarrollaban formas de lucha irregular contra el ejército y tenían como blanco también funcionarios y edificios pues del gobierno. En esta dirección se pueden mencionar las insurrecciones indígenas de Matagalpa y Somoto Grande. Cuando decimos Somoto Grande es para diferenciar porque había 4 Somotos, si no me equivoco, ¿verdad? Que ahora tienen nombres de santos. Entre estas rebeliones está la de los pichingos. ¿Por qué le llama la atención de los pichingos? Más de alguno de ustedes está viendo alguna pichinga ahí de agua, pero en aquel tiempo la pichinga era de guaro, ¿verdad? Donde se guardaba pues el aguardiente, ¿verdad? Y como fueron rebeldes que estaban ligados al procesamiento del aguardiente, les llamaron los pichingos, ¿verdad? Y la facción de Natividad Gallardo, ¿verdad? Esta facción de Natividad Gallardo es el que le conocía como 7 pañuelos. Y la rebelión de Bernabé Somoza, entre otras. Por ahí me llamaron unos amigos, ¿a qué Bernabé Somoza te referís? Me dicen, Entonces, le digo, Bernabé Somoza del siglo XIX, porque me preguntaban si era un Bernabé Somoza del siglo XX, pues que me imagino que debe ser pariente, ¿verdad? O debe ser una parentela, pero nada que ver, ¿verdad? Es decir, hubo varias rebeliones, entre estas pues las mencionadas. Vayamos a la primera. La insurrección indígena de Matagalpa fue encabezada por los hermanos Álvarez. No hemos podido encontrar el apellido. Ahí estuvimos revisando en archivos municipales de León y no los hallamos. Y esta fue la primera de una larga cadena de movimientos rebeldes. Esta tuvo sus antecedentes en el mismo 1844, cuando los indígenas de Las Cañadas, armados de flechas y algunos fusiles, ¿verdad? Y en una aparente alianza con la élite granadina, contra el gobierno de León, que estaba encabezado por Fonseca, ¿verdad? Rodearon la población y la ocuparon, desalojando a la guarnición leonesa. Pero lo que demuestra que escapó de su control, que el ataque de los indígenas no solamente fue contra los partidarios de León, sino contra los leoneses. Y volvieron, saquearon las casas de los granadinos también, y volvieron con su botín a Las Cañadas. Hay un elemento muy importante aquí que no está en el material, pero quiero destacar, ¿verdad? Que es el hecho que le martillaron los dedos a un funcionario, porque en ese proceso arrebataban las tierras de las comunidades y los obligaban a firmar. Entonces era una especie de símbolo con él, la pluma con la cual él le hacía daño a las comunidades. Y también allí en Matagalpa se desarrolló en lo que hay en todo el norte el trabajo forzoso. La rebelión fue aplastada el 16 de marzo de 1845, fijémonos bien, despuesito de Sandoval. Es decir, que esta insurrección comenzó prácticamente a fines del 44. Nada más que tomó fuerza y se despertó prácticamente en el 45, ¿verdad? Aprovechando las circunstancias. La otra que hay que mencionar porque es indígena es la rebelión indígena de Somoto Grande, ¿verdad? Según la fuente, estuvo ligada al igual que el anterior conflicto político en 44-45 durante la guerra de Malespín. Pero aunque la base social es de indígenas somoteños, ¿verdad? Me perdonan los somoteños, ¿verdad? En este caso estuvo dirigida por un hombre supuestamente de origen hondureño, pero en ese tiempo de frontera había Sancho en este lado y Sancho en el otro lado. No me refiero a Sancho Panza Don Quijote, sino el apellido Sancho, ¿verdad? Este es el general que está ligado a otra rebelión indígena en Honduras, los Texiguas, que apoyaban a los morazanistas y eran opuestos al régimen de Ferrara. Pero en esta situación, Sancho, acompañado de tropas texiguas, ocupa Somoto el 13 de febrero de 1845, cuando ya se había producido la caída de Castro Fonseca, no había razón. Entonces adquiere la dinámica de una rebelión popular. No hay noticias específicas de la evolución de los hechos, aunque hay claridad de que funcionó en mayo de ese año, según documentos del gobierno. Entonces, las fuentes dejan evidencia que hubo una represión brutal. Un fragmento del comunicado general de José María Valle, el general José María Valle, el general rebelde, dice lo siguiente, y lo voy a decir textualmente. Preguntad a los infelices
de Somoto Grande. ¿Qué hicieron con los tristes indios, los hombres de ese gobierno cruel? Es decir, el gobierno de Sandoval. Si no fue tratarlos con el mayor rigor, que jamás lo habréis visto. No por esto creéis que me aparto de sus planes violentos, ¿verdad? Que de planes malos, y que no mereciesen un digno castigo, pero no con tanta crueldad como lo hicieron, confiscándole sus cortos haberes y despojándole de sus propiedades, y sus madres de sus amados hijos, pasándolos a ajeno poder. Es decir, la represión fue terrible, trabajo forzoso, le quitan su tierra, los torturan. Y Valle insiste en lo adelante que esa era una conducta propia del pillaje de aristócratas, es decir, el pillaje de un Estado aristócrata, que favorecía a los aristócratas. La otra, pues la más grande que tenemos, es la rebelión de los pichingos. Recordemos lo de la pichinga, ¿verdad? No vayan a llenar tanto la pichinga, recuerden que hoy es sábado, ¿verdad? Esta fue encabezada por José María Valle y es la más importante de todas las rebeliones. ¿Por qué? Una razón sería la extensión territorial. Se dio tanto en Oriente como en Occidente, y así como en la parte norte del territorio. Un segundo elemento sería que fue la más prolongada, desde su estallido en julio hasta diciembre de ese año. Estamos hablando de algo que se extiende por 6 meses. Y una tercera razón sería el factor aglutinante que concentra a su alrededor descontentos políticos, demandantes sociales de la población indígena y mestiza pobre, los afectados por el monopolio del aguardiente y el tabaco, y los pichingos, y además abarca Salvador y Honduras, es decir, hay mezcla con rebeldes de otras partes, ¿verdad? Y una cuarta y última razón fue el papel activo que jugó el lugarteniente Bernabé Somoza, quien va a ser muy importante en las rebeliones posteriores, hasta convertirse en el principal líder de los sectores populares. El apodo de Pichingo, ¿verdad?, que aquí está mencionado, ¿verdad?, ya más o menos se los dije, no lo voy a repetir, pero es muy importante que ahí estaba en esta rebelión Antonio Darío, el abuelo del poeta universal Rubén Darío, que nos mencionaba ahorita excelentemente nuestra colega Marcelina, es decir, era un rebelde. Me tocó ver un artículo del gobierno condenando la rebelión. Estamos desde entre charingos, pichingos y daríos, porque él tenía un rango alto dentro de la rebelión de José María Valle. Y el otro elemento que hay que ver, que hay reuniones tumultuarias que se dieron en lugares equidistantes como Rivas, Chinandega y Matagalpa, que avisoraron el surgimiento de esta rebelión. ¿Cuándo se inicia? El 22 de julio, con la toma de Chinandega, la toma del Viejo, y posteriormente se da la toma de Managua. Esta también es invasionista. Son morazanistas del Salvador quienes apoyan a Valle y quienes apoyan a Somoza. Los mochos eran los hermanos de Valle, ¿verdad? Y ambos, tanto Bernabé Somoza como Valle, se escapan. Tiene que ser con la complicidad de la escolta que los llevaba a San Juan del Norte y aparecen en El Salvador. Y El Salvador invaden el territorio por la parte de Chinandega. Sus éxitos son iniciales, ¿verdad? Valle ocupa todo lo que es Chinandega y hasta llegar a Sutiaba, ¿verdad? Ocupa el Viejo. Mientras que Bernabé Somoza se adentra hacia Managua, logra hacer una recluta primero de 200 hombres con fusiles y llega a tener hasta 800 hombres, pero mal armados, con varas de huiscoyol, con varas de bambú, ¿verdad? Armas rudimentarias y por supuesto como estaban los machetes. Aquí hay que destacar algo, ¿verdad? Parece cuestión de película esto que les voy a decir. En la entrada, cuando llegaron las tropas de gobierno encabezadas por Juan de Dios Matus, de Jinotepe, el mismo lugar de Somoza, eran enemigos personales y le hicieron señas a sus tropas. Las tropas, el que andaba a caballo le llamaban dragón porque combatía tanto a pie como a caballo. Mandaron atrás a sus dragones y decidieron enfrentarse personalmente. Yo diría que es el último duelo a lanzas que se dio en el territorio. Somoza se invistieron al estilo de no sé si han oído hablar de la fusta caballeresca, donde los caballeros se enfrentaban con las lanzas. Somoza logró tumbar y matar a Juan de Dios Matus, ¿verdad? Logró ocupar la ciudad, ¿verdad? Pero los refuerzos de Granada, en bastante número, bien armados, y hasta que tuvo que obligarla a desocuparla. Se encontró con Valle
y lanzan un nuevo ataque el 16 de agosto, ¿verdad? No pudieron tomarse la ciudad, estaba bien resguardada. Estamos hablando de un refuerzo enorme que llegó a mando de Ceferino Lacayo de Granada, y no pudieron, se retornan nuevamente a la parte occidental de Chinandega. Ahí hay un nuevo ataque de parte de... hay una nueva confrontación con Muñoz. Ahí vemos a Valle que también retornan, van hacia Honduras, vuelven reforzados con Texíhuatl, entran nuevamente, es decir, ya tenían ocupado, recordemos, Chinandega, y se da una batalla que se llama de la Galarza. Esa batalla de la Galarza, según algunos estudiosos, merece ser, porque es donde se emplea la técnica militar de la época, es decir, donde se impone la escuela de Muñoz. Algunos hablan de un empate porque tuvieron igual número de bajas, pero cuando Valle retorna a Chinandega, vino el refuerzo hondureño encabezado por los pericos de Guardiola, que era como le llamaban a las tropas de Santos Guardiola, y los atacan por la espalda, ¿verdad? Y entonces Valle se ve obligado a retirarse, ¿verdad? Y se marcha hacia El Salvador, ¿verdad? Nuevamente tenemos a Valle, digamos, prácticamente viene en diciembre, la última actividad, ¿verdad? Bien, vayamos a la facción de Natividad Gallardo. A Natividad Gallardo es un hombre de origen campesino, le llaman Siete Pañuelos. Toda la propaganda del gobierno es ventajosa porque ellos disponen de la imprenta y comunicados oficiales, donde hay una exageración sobre las acciones de los rebeldes. Entonces, esta facción de Natividad Gallardo se da a conocer en un comunicado del 29 de noviembre en Estelí, pero él comenzó a operar desde julio, y se dice que él aglutina a los restos de la facción de Matagalpa. Es decir, la base social de él son indígenas de las Segovias, indígenas de Matagalpas, indígenas en los actuales departamentos de Madrid, Jinotega, Estelí, la Segovia, y ahí hizo sus operaciones. No opera como ejército regular, sino en guerrilla, agrupa gente y la desagrupa. Eso le dificultó al general Muñoz, acostumbrado a la lucha convencional, porque una vez se fue Valle, se dirige hacia el norte, porque prácticamente la facción logra dominar gran parte del territorio de esta manera. Los escritores de la época hablan de que la sociedad estuvo a punto de desaparecer, dice, porque los indígenas les caían a los pueblos ladinos a machete, dice, no se podía controlar. Entonces de ahí de que Muñoz, al para adaptarse a la lucha, empezó también a dividirlo en pequeñas partidas y reclutando milicias de la misma zona, porque Natividad Gallardo le tendió varias emboscadas, y era una especie de hit and run, golpeaba y se retiraba, y se disolvían. La base social son campesinos, indígenas y mestizos pobres de los actuales departamentos que hoy mencionamos, ¿verdad? Ahora vayamos a la rebelión de Bernabé Somoza, ¿verdad? Ahí está un cuadro, hay distintos, ese cuadro pues lo pintan como que es parecido. Entonces, no más se habla de la disolución de Natividad Gallardo, que sucede el 10 de marzo, cuando se produce la reentrada repentina. Cuando hablamos del 10 de marzo estamos hablando ya del año 1846. Se produce la entrada de Bernabé Somoza por el Viejo, ¿verdad? Por el Realejo, y se dirige al Viejo. Y aquí se dio un hecho que trascendió a la sociedad, que fue el fusilamiento de terratenientes, entre ellos Bernardo Venerio, eran terratenientes del Viejo y Chinandega. Recordemos que este era el socio del Estado, y a otros terratenientes aliados del Estado. El gobierno de Nicaragua protesta ante El Salvador porque ya han firmado un acuerdo de neutralidad. El Salvador explica que Somoza, pues El Salvador fue víctima de Somoza porque él se robó la goleta veloz para llegar al Realejo. Y ellos habían logrado capturar antes a Valle y a otros rebeldes que se encontraban concentrados en El Salvador, exiliados. Esta muerte de Venerio causó, la muerte de Venerio, un impacto, y los medios de difusión le dieron gran cobertura,
para desatar una campaña contra la facción y por supuesto contra su jefe, contra su caudillo. Entonces, en este caso, algunos biógrafos de Bernabé Somoza hablan y dicen que si bien Bernerio, un propietario, era un aliado del Estado y que de haberse dado cuenta que entraba Somoza, él mismo lo hubiera combatido con sus recursos e informar al Estado. Pues hay una biografía de Orlando de Cuadra Downey donde refiere esto. Volviendo al caso de la facción de Somoza, dos aspectos. Primero, él se introduce en el momento de que hay prácticamente un desacuerdo entre las élites. Muñoz aparece como caudillo de León, ya como caudillo, defendiendo el poder legislativo contra el ejecutivo de Granada. Entonces, esas noticias llegaron a El Salvador. Las élites nuevamente, como en el 45, como en el 1845, se volvieron a unir contra la facción. Somoza se logra introducir al exterior, no tiene el apoyo, parece que no hubo cohesión, porque al poco tiempo se produce la toma de Palacahuina por un grupo y también el ataque a Ocotal por parte de otras agrupaciones. Es decir, los rebeldes Apolinar Gómez y Damaso Barca te toman Totogalpa, ¿verdad? Y el otro, Luis Granda, ataca a Ocotal. Es decir, que parece que no hubo coordinación. El caudillo va hacia Occidente, donde usted conoce, logró tomarse Jinotepe, de donde él era nativo, logró defenderla de las tropas del gobierno y luego se mantiene en el territorio. Ahí se involucran indígenas de Nandasmo y de Mazatepe en esta rebelión, ¿verdad? Poco conocida, ¿verdad? Vayamos a una cosa. ¿Cuál era el objetivo de los rebeldes populares? Bueno, los rebeldes tienen como objetivo el gobierno, la propiedad de los grandes propietarios y, por supuesto, acá del Estado. Se habla de un estado de caos donde era difícil de dominar. Bueno, ¿cuál es la segunda etapa de las insurrecciones populares? En primer lugar, desde 1846 y a los 1847 se habló de la necesidad de reformar la Constitución de 1838. Esto causó descontento político en un sector de las élites, en tanto, prácticamente, al establecerse en esta reforma el ser diputado, el derecho a ser diputado, el derecho a ser ciudadano, según el capital que se tuviera, y el derecho a ser electo, esto afectaba principalmente a los leoneses. ¿Por qué razón? Recordemos aquello de las anteriores exposiciones. La mayor parte de los capitales, ¿dónde estaban? Estaban en Granada. Entonces, esto prácticamente provoca un descontento. En un inicio se da la discusión de las élites a puerta cerrada, pero cuando se publica el contenido, empezó a escapar del control de las élites, porque el sector calandraca de León agita a los sectores calandracas occidentales. Y ahí vemos inmediatamente, cuando se da a conocer entre febrero y marzo, las discusiones que la abandonan totalmente los calandracas que le llamaron, primero los timbucos le llamaron granadinos. ¿Qué significa timbuco? Gordo, panzón, etc. Y calandraca, vago, parásito, etcétera. Pero los calandracas leoneses dieron a conocer esto, entonces se dieron los primeros estallidos sociales. En mayo de 1848, el alcalde pedáneo de la Puebla, que era como una especie de cacique, don José Vázquez, apoyado por don Nazario Guzmán, a la cabeza de un grupo de vecinos pueblanos, exigieron a las autoridades municipales de Rivas que se le entregaran los títulos reales que la élite ribense se le había apropiado desde 1779. Se las tuvieron que entregar. ¿Sí? Que después se los arrebataron, ¿verdad? En Managua, las comunidades indígenas presionan a la alcaldía, digamos, los sectores municipales de Managua, para hacer reclamos también similares. Entonces, las sesiones prácticamente fracasan y comienzan ya los estados de violencia. Fue muy importante el papel que jugaron los pueblos, eso que le llamamos pueblos blancos. Jalteba en Granada. Jalteba nuevamente volvió a ser incorporado como municipio independiente, teniendo a Juan Castañón como alcalde. Y comienza también Miguel Ángel Cisneros. Bueno, ahí las versiones, voy a decirles que las versiones de los conservadores está de que hubo una celebración popular en la cual coronaron como rey changoringo a Miguel Ángel Cisneros. Es decir, le pusieron rey changoringo,
porque Miguel Ángel Cisneros reclamaba ser descendiente de cacique. Le pusieron una corona de rosas y al día siguiente se fueron a tomar los malacos, que todavía existen los malacos, que históricamente Jalteba la reclamaba como propia, es decir, igual que hicieron los de la Puebla. Se levantan los barrios de Masaya también reclamando sus derechos. Entonces esos son los llamados motines urbanos. Participa la población negra, no se está claro qué reclamaban, pero en Nandaime, recordemos que hay un núcleo fuerte de mulatos y a la cabeza de ellos está el negro Santa María. Nunca le he podido encontrar en ningún documento el nombre. Solo el negro Santa María, que era quien manejaba a los calandracas de León. Juan Gaitán, el último alcalde. Casimiro el Borgen de Jalteba. Dionisio Fletes Mina, esos son los líderes, ¿verdad? Entonces, mientras que en el norte, con don Concepción Moncada, ¿verdad?, que era líder calandraca, en el norte incitaba a los indígenas a agredir a los ladinos, según la versión del gobierno, ¿verdad? Entonces, también los timbucos acusaban a los dirigentes, funcionarios calandracas de agitar a los indígenas y mestizos. En el caso de Rivas hubo una violenta insurrección en diciembre 78, donde decían a los timbucos. Los grandes propietarios tuvieron que irse para Costa Rica un tiempo, a Guanacaste. Leí un episodio que llaman la juidera. Y entonces se dice que las turbas le gritaban al prefecto Selva: queremos el comunismo de propiedad. Todas las comunidades que habían ahí, Coyotepe, que hoy se llama Las Piedras, ¿verdad?, La Galpa, Popoyoapa, Los Cerros, de los municipios Belén, Buenos Aires, Potosí, masas de mestizos indígenas que invadían las ciudades, ¿verdad? Pues bien, en esta parte, prácticamente, estos motines provocan la segunda gran y última rebelión de Somoza. Es decir, adquiere ribetes militares, pero también hay cambios en la escena política. Don José Guerrero, que había sido medio tolerante con los calandracas, con estos movimientos, es sustituido por Norberto Ramírez. Norberto Ramírez tenía diferencias con Muñoz, pero también tenía acercamiento con los timbucos de Granada, ¿verdad? Y cuando se produce el primer levantamiento militar, ya militar, de Jalteba, él ordena a Muñoz que hay que reprimirlo, pero también Muñoz se da cuenta que el movimiento está escapando del control. Y en el mismo León, en el mismo abril que se inician los levantamientos en Jalteba, que se extienden a Masaya y otras partes, ¿verdad?, se descubre un complot militar para justiciar al mismo Muñoz. ¿Quiénes son? Calandracas populares de León. Entonces se le va de las manos. Entonces ahí se inicia el estallido, ¿verdad? Se extiende de abril a mayo los primeros enfrentamientos. En mayo los rebeldes llaman a Bernabé Somoza. Se producen acciones ya en mayo, como es la toma de Nandaime, la toma de Jinotepe, y desde antes de la llegada de Bernabé Somoza, el 3 de junio, en un incidente se produce prácticamente la llegada de Somoza. Entonces le llamamos la tercera rebelión de Somoza, porque es electo general por los rebeldes y procede a darle formación militar al movimiento. Esto vamos a resumirlo de la siguiente manera. Somoza se traslada a Rivas y establece su cuartel general en San Jorge. Se aglutinan alrededor de él cantidades de rebeldes de Jalteba, de Diriomo, de Nandaime, de Masaya. El ejército popular calandraca concentrado en Rivas, pero carece de armamento suficiente. El mismo problema que hubo en la primera etapa, en donde las fuerzas de Muñoz, de Valle, de los Pichicos, eran superiores en número a las del gobierno, pero peleaban con balas de bambú y de huescoyol contra prácticamente fusiles y artillería que disponía el gobierno, y la alianza de las élites contra un movimiento que prácticamente escapa de su control. El último combate se da en el barrio La Puebla, entre el límite del barrio La Puebla y Rivas, donde todo este grupo se confrontan. Se confrontan militarmente, logran durante varias horas, hay una descripción bastante pormenorizada de parte del gobierno de cómo se da el combate.
los rebeldes son derrotados. Muñoz, Somoza, dispersa su fuerza y se refugia en San Jorge. Exactamente en la casa de la familia Cantón, que era enorme, está refugiado él, está escondido. Y ahí llega Muñoz, Chamorro, porque son dos ejércitos. Veamos bien, la oligarquía de León y Granada se une contra un movimiento popular que ellos llaman enemiga del orden y la propiedad. ¿Qué es? No tiene fines políticos, son fines sociales, es lucha de clases. Entonces, Bernabé Somoza, al saber que está el indio, que le llamaba así a Fruto Chamorro, ¿verdad? Se le aparece de pronto, pega carrera a toda la escolta, imaginemos el brinco. Somoza tenía 2 metros, y la fama del lancero y el grimista y todo lo demás. Entonces él lo detiene, se detiene. Se entrega a Chamorro confiado en una vieja amistad y le entrega unas cartas. El escritor Pedro Joaquín Chamorro, en una biografía sobre Fruto Chamorro, trata de como de salvar responsabilidad, porque dice, don Fruto le dice, estas te van a perder, le dice. Entonces él se entrega. ¿Qué sucede cuando ellos te van a perder? Que esas cartas Chamorro no las presentó en el juicio, sino que las utilizó posteriormente. O sea que el destino de Somoza ya estaba hecho, ¿verdad? Hemos arribado a estas conclusiones, ¿verdad? Lo muy importante. Los movimientos estatales estaban en correspondencia con la situación de su tiempo. De su tiempo. Una situación histórica difícil donde la oligarquía del poder no solo disponía de recursos económicos necesarios para aplastarlo, sino para hacer uso de los recursos mediáticos de su tiempo, para presentarlos como violentos, los colectivos de furores ciegos, sus dirigentes demagogos, bandoleros, criminales. Recordemos que a Sandino también se le llamó bandolero. Recordemos, si queremos ver eso, la prensa de los años de Sandino, los liberales conservadores. Pero los observadores imparciales dicen, por ejemplo, bueno, a Somoza le teme la clase pudiente, pero lo estiman las masas. Pero no solo esto, aunque fueron movimientos reactivos, que tenían una división clara de lo que era justo e injusto, tomaron algunos preceptos para definir una cierta justificación del movimiento. ¿Qué dijo Benito Rosales, un intelectual de estos movimientos? Las naciones no han venido al mundo para ser esclavas. La mayoría no debe ser patrimonio de corto número. Soberano el todo, súbdita la parte. El bien general es preciso, que se anteponga al particular. Sin embargo, erraste al escoger los hombres que debían presidir vuestros destinos. ¿Qué dice el hombre Juan Góngora, considerar un bandolero vulgar? Yo no soy un bandido, le dijo un propietario. He tomado las armas para hacer valer mis derechos. El derecho de rebelión del liberalismo popular. ¿Qué dice Gallardo? El vulgar 7 pañuelos que plantean también. Campesino, escribe en una ortografía no muy buena. No anden más equivocados. El pueblo es la justicia y el mismo de las leyes, y él solo puede rebatirlo, porque en medio por la violencia, ¿verdad? Los movimientos populares fueron eminentemente reactivos, no estaban en condiciones de plantear un movimiento, una propuesta alternativa de cambio, pero hay que valorar que se enfrentaron a una oligarquía unida, y en una oligarquía unida con recursos mediáticos y recursos materiales. Keynes, vamos a solicitud de muchos compañeros, vamos a plantear el video, y con ello prácticamente nos despedimos. Esperamos que esto haya sido comprendido. Es la última rebelión de las comunidades indígenas del Pacífico y los campesinos mestizos, ladinos y rebeldes contra el Estado oligárquico que se niega a desaparecer como proyecto y sigue en la actualidad como torcer el camino a favor de esas élites en contra del proyecto de las élites populares que representa el gobierno actual. Herencia cultural.
En su segunda parte, la anarquía política y social ubicada entre 1838 y 1849, hay que destacar que en la narrativa tradicional a este periodo se le denomina como de la anarquía y se le ubica temporalmente entre 1821 y 1854. Pero se le absolutiza el estado de violencia colectiva que predominó en esos años como una confrontación político-localista entre León y Granada. Entre otras direcciones de esta narrativa también es la sumatoria de hechos sin analizar las causas de estos conflictos. Y lógicamente en esta oposición está el listado de mandatarios que entre 1824 y 1838 se llamaron jefes de Estado, y de este año hasta 1854 hubo los llamados directores supremos. Hubo 11 jefes de Estado y 32 directores supremos. Saquemos la cuenta. Hubo unos que tardaban 2 años, pero eran transitorios, pero si sumamos 32 más 11, ¿cuántos mandatarios hubo? Saque la cuenta ahí, maestro, 43. Qué barbaridad, ¿verdad? Con relación a la violencia, si bien las guerras civiles tuvieron ribetes localistas, pero no eran precisamente entre ciudad y ciudad. Por ejemplo, la guerra entre ordoñistas y sacacistas, entre 1823 y 1825, recordemos que se llama así porque Cleto Ordóñez y el otro por Don Crisanto Sacasa, ¿verdad? Esta tuvo ribetes sociales, ante levantamientos populares, pero los dos dirigentes son de origen granadino, y vemos que retomó el control del poder. Se sucedieron los llamados gobiernos transitorios de partidarios granadinos, como de Blas Sáenz y Silvestre Selva, hasta ser electo en marzo de 1845 José León Sandoval. Durante la administración de este patriarca granadino, hay que decir que se impulsaron por primera vez distintas reformas tendientes a modernizar relativamente al Estado, tal como fue la eliminación de las intendencias. Esas intendencias existían desde el tiempo de España y se crearon los primeros ministerios. Se realizó un censo de población, se tomaron medidas fiscales, las aduanas, el impuesto sobre la tasa de carne, etc. Pero también el monopolio del aguardiente y el tabaco. ¿Por qué es importante el monopolio del tabaco? Detengámonos aquí. Porque es uno de los principales ingresos que tenía un Estado y un Estado naciente. Porque recordemos que el aguardiente se consume en verano y en invierno, al igual que el tabaco. Pero estas medidas afectaron, entre otros, a los indígenas mestizos y propietarios mediados vinculados a la producción y distribución de estos rubros. Porque al desaparecer España, el monopolio del aguardiente desapareció, entonces se produjo de forma artesanal o semi-industrial, ¿verdad? Esto provocó un fuerte resentimiento, porque además de ellos se encajaban, diríamoslo, en préstitos forzosos que recayeron sobre los vencidos. Estos eran como expuestos de guerra, pues, o de posguerra, y caían sobre los vencidos. Los vencidos de la reciente guerra nos referimos a la guerra de Malespín, porque también valga una discreción para recordar que las clases populares, indígenas y campesinos, y sobre todo la población indígena aglutinada en sus pueblos de indios, tenía tierra suficiente para sus cultivos de autoconsumo, crianza de ganado menor, venta de sus excedentes y artesanía, mercado interno, y no estaba interesado en ese proyecto de modernización de las élites, ese proyecto de modernizar el Estado, y por el contrario, estaban claros que iban a ser afectados en todas sus dimensiones. Entonces, ante esta situación provocada por las medidas de Sandoval, con el apoyo de las élites, pues estas medidas agravaban sus condiciones de vida. La reacción no se hizo esperar. Y en julio de ese mismo año se dieron distintas formas de violencia colectiva contra el Estado oligárquico en todo el Pacífico y el Centro Norte. Se dieron luchas o confrontaciones convencionales o enfrentamientos convencionales. Estas se desarrollaron en Managua Occidente, entre las fuerzas rebeldes dirigidas por José María Valle, conocido como el Chelón, y Bernabé Somoza. Por parte del gobierno se nombró a un general originario de León, decían Trinidad Muñoz, pero que se perfiló como el caudillo de León. Y él prácticamente asume la defensa, llamemos, del Estado, porque hubo rebeliones en todas partes, rebeliones de pueblos indígenas
como la de Matagalpa, dirigida por los hermanos Álvarez, las rebeliones de los indígenas de Somotogrande. Recordemos que todas esas eran comunidades indígenas y tuvieron distintas formas, enfrentamientos directos contra el ejército de la oligarquía y partidas guerrilleras, como las de Juan Góngora en Occidente, que en la literatura aparece como bandido, ¿verdad? Natividad de Gallardo, llamado Siete Pañuelos, Luis Granda y Francisco Sánchez en el norte. Las fracciones de las élites tenían sus diferencias, pero en estas circunstancias donde decían estaba amenazada con desaparecer la sociedad, unieron sus fuerzas para convertir a los rebeldes, que le llamamos pichingos, porque recordemos que las pichingas, ¿para qué sirven? Para guardar aguardiente, ¿verdad? Entonces los granadinos apoyaban al general Muñoz con recursos materiales y humanos. A la cabeza de la élite granadina estaba don Fruto Chamorro, y no solamente le aportaban recursos materiales, sino que el ejército también. Pues bien, las fracciones, los movimientos estos vinieron decayendo en 1846, vinieron disminuyendo. Es decir, el ejército de Muñoz tenía mayores recursos y tenían condiciones para pelear con partidas mayores, ¿verdad? Pues bien, en 1847 finalizó su periodo Sandoval y subió al poder el leonés José Guerrero, pero nuevamente empezó a incentivarse el descontento. ¿Por qué? Continuaron las persecuciones fiscales. Pero en ese año ya empezó a discutirse la propuesta constitucional de 1848. Y la población indígena se percata de que, a diferencia de la Constitución de 1838, dejaban sin garantías la existencia de las tierras comunales. Y, por supuesto, que se dieron las llamadas marchas violentas de turbas urbanas armadas contra los centros de las principales poblaciones del Pacífico. Por otro lado, ahí en un periodo que también se agudiza la contradicción entre León y Granada, porque tenían posición distinta con relación a la reforma, hay que decirlo así, la reforma política. Pues bien, pero la lucha fue más allá y se dio agitación en todos los barrios indígenas de Masaya, o las comunidades, Diriega, Monibó, Don Domingo, Guillén. En Granada, Lotrabanda, Jalteba, Lotrabandita. En Rivas, La Puebla y las comunidades rurales, Popoyuapa, Coyotepito, Los Cerros, La Galpa, todas esas comunidades. Todas las comunidades mestizas indígenas del departamento de Oriente se alzaron. Y si decimos estos fueron focos de tensión, también se dieron algunos hechos en el norte que demostraban descontento. Pero lo peor fue cuando se dieron sediciones de gente del común, decían, o gente ordinaria, el populacho, contra el propio general Muñoz, que lo acusaban de estar incentivando estas rebeliones en los barrios y en las propias guarniciones de León. La situación llegó a todos los extremos que nuevamente los dirigentes de la élite olvidaron temporalmente sus desacuerdos y pactaron para enfrentar esta facción que, según su criterio, no tenía miras políticas y era enemiga del orden y la propiedad. Estoy citando un documento de ellos. Fíjense bien, enemiga del orden y la propiedad. Quiere decir que es una lucha social de terratenientes contra indígenas y mestizos. Los principales enfrentamientos se dieron, como decíamos, en la parte oriental y sur del territorio. Y los ejércitos de la oligarquía, dirigidos por Trinidad Muñoz y Fruto Chamorro, enfilaron hacia Rivas. ¿Por qué a Rivas? Esta plaza quedó totalmente en poder de los rebeldes calandracas populares, bajo la dirección del general rebelde Bernabé Somoza. Todos los rebeldes del actual departamento de Carazo, Granada y Masaya se concentraron ahí. Y ahí se iba a decidir la lucha. Hacia allá fueron Muñoz primero y Chamorro detrás de él, recuperando plaza y ejecutando a conocidos partidarios y sospechosos calandracas. Era una guerra a muerte. Ahí, por ejemplo, fusilaron al líder indígena de Masaya, Mercedes Chano Ocano, ¿verdad? Y porque prácticamente lo consideraron que estaba espiando para los rebeldes, ¿verdad? Pues bien, la confrontación se dio el 14 de julio en Rivas. Ahí se dio, tras un largo combate toda la tarde, en Rivas, los rebeldes ingresaron por la parte sur del barrio La Puebla y Muñoz por la parte del centro. Se encontraron en la parte media, que era despoblada en ese entonces. En un inicio los rebeldes llevaban ventaja sobre las fuerzas de Muñoz. Muñoz, con una experiencia militar, logró resistir hasta que llegaron los refuerzos de las tropas granadinas al mando de Fruto Chamorro.
Y ahí la balanza se inclinó a favor del gobierno. Tras esta batalla, los rebeldes se retiraron y se dispersaron. ¿Cómo termina? Con la captura y la posterior ejecución del líder Bernabé Somoza y 36 de sus compañeros en los días subsiguientes. Somoza pudo escapar, pero confiado en una vieja amistad con el caudillo Fruto Chamorro y que le iban a hacer un juicio justo, se entregó a este en San Jorge, desestimando que tanto Chamorro como Muñoz tenían decidido su destino y el de todos sus compañeros. Pocas veces en la historia hubo un revanchismo de clase, diríamos, tan cruel, una represión tan cruel, porque adquirió esos rebeldes. 36 compañeros de Bernabé Somoza fueron ejecutados. Se producían 10 por medio en un amañado juicio donde verdugo y jueces eran la misma cosa, un juicio sumario. Y así llegó a su fin esta lucha, pues. Pero los medios de difusión, para justificar esta masacre, esta matanza que hicieron de ya una vez derrotados, para justificarlo, crearon una leyenda negra sobre los actos del caudillo popular Somoza y sus compañeros. Ahí vemos en los libros de texto, en los libros publicados, donde prácticamente se les presenta como bandidos, sin causa, rebeldes, etcétera, todo lo que se puede decir. Ahí llegó a su fin, diríamos, la anarquía social, la última guerra de las comunidades en el Pacífico y esta parte de la historia poco conocida en nuestras páginas.